El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Mis amados hermanos, preciosa iglesia, una vez más llegamos hasta ustedes con un tema de trascendental importancia para nuestro crecimiento espiritual. Y el tema que quiero compartir con ustedes en esta hora lo he llamado el Espíritu Consolador. Y quiero invitarles para que hagamos una oración. Amado Padre, gracias por esta oportunidad maravillosa que tú nos das una vez más en este día para acercarnos a tu revelación, para acercarnos a tu hermosa palabra, al alimento sólido que nutre nuestro espíritu y alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Gracias, amado Dios, por tu inmenso amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias a ti, amado Espíritu Santo, por guiarnos a la verdad. Y gracias, amado Señor Jesucristo, por haberlo entregado todo en la cruz por nosotros. Amén, amén y amén. Amados, todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados, el tema para hoy lo he llamado el Espíritu Consolador. Y vamos en la palabra de Dios al Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 25, donde Jesús, desde el versículo 1, se presenta ante sus discípulos como el único camino al Padre. Y en el verso 25 dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando el Señor Jesús, amado, les habló a sus discípulos acerca de su inminente partida y de su muerte en la cruz y de la traición de Judas, etc., por supuesto que ellos se turbaron. Y justamente para darles ánimo, Él les hace una promesa, diciéndoles que el Padre les enviaría otro Consolador, y que ese Consolador era o es el Espíritu Santo. Aquí surge una pregunta: ¿cómo fue posible la venida de otro Consolador? Porque sencillamente, amados, Jesús fue el primer Consolador de Dios en la tierra en carne. Pero el Cristo resucitado fue y es el segundo Consolador en el Espíritu. Y voy a explicarlo para que ustedes puedan tener clara la idea. Jesús, amados, tenía que dar paso o dar el paso de muerte y de resurrección para poder convertirse en el otro Consolador. Así que entonces podemos deducir que Jesús fue Consolador dos veces. Él fue Consolador en carne a sus discípulos antes de la cruz, y es Consolador a todos nosotros los que por la fe hemos nacido de nuevo y vivimos en Cristo, a quien Él cumple su promesa de consolarnos en el Espíritu. Jesús, en los días de su carne, consoló a sus discípulos por 3 años y medio. Pero el Cristo resucitado, como el Consolador en espíritu, consuela no por años, sino para siempre nuestros espíritus resucitados por su gracia. Primera de Corintios, el capítulo 15, el versículo 45
nos dice la hermosa palabra de Dios. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Así que debemos entender que el postrer Adán fue hecho espíritu vivificante. Y Romanos 7:4 nos ayuda a comprender el tema de la siguiente manera. Dice la palabra: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y esto lo hemos visto en muchos temas, y hoy entendemos que hemos muerto a la ley del antiguo pacto, a Moisés, los mandamientos que acarreaban maldición para los judíos, mediante el cuerpo de Cristo. Y dice la Escritura, para que seamos de otro. ¿Y cuál es ese otro? Es el Cristo resucitado, el Cristo que resucitó de entre los muertos. Así entonces, amados, podemos entender que la iglesia no pertenece al primer consolador, es decir, a Jesús bajo la ley, quien habitó en sus días en la carne, sino que le pertenecemos al otro consolador. ¿Y cuál es ese otro consolador? Obviamente es el que resucitó de los muertos. Lo que implica que tú y yo, que la iglesia de Jesucristo pertenece al que resucitó. Y el que resucitó es el Cristo, que es espíritu vivificante. ¿Y quién es el otro consolador? ¿Y quién es este consolador? Vamos a tratar de responder esa pregunta. Segunda de Corintios 3:17. Nos dice la hermosa palabra del Señor en un texto que, por supuesto, cambia nuestras vidas. Dice, y responde la pregunta, dice: porque el Señor es el Espíritu. Nota bien que está con mayúscula. Y donde está el Espíritu con mayúscula del Señor, allí hay libertad. Si miramos bien la palabra, hermanos, el Señor, ¿qué es? El Espíritu. ¿Y qué clase de Espíritu es el Señor? Es obviamente, amados, el Espíritu Santo, que vino e hizo habitación en tu espíritu resucitado y el mío, con minúscula, para convertirse en nuestro glorioso libertador. Así que ni tú ni yo somos ya del Espíritu antes de la cruz, sino que pertenecemos al Espíritu con mayúscula después de la cruz. Y formulemos otra pregunta y contestémosla. ¿Cómo es el Espíritu después de la cruz? Y la respuesta tú y yo la conocemos. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Consolador. Es el Espíritu Vivificante, que me enseña con claridad que no pertenezco al primer Consolador en la carne, sino al otro Consolador en el Espíritu, después de haber resucitado de los muertos. En Juan 14:26 dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Pero antes estaba la promesa en el versículo 16 que dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y nos define cuál es. Verso 17, con mayúscula: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, hablando de Cristo mismo,
porque mora con vosotros, estaba con ellos allí, presente en carne, dice, y estará en vosotros. Esto es algo, hermanos, verdaderamente maravilloso. Pues la promesa del versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Así que, hermanos, el verso 26, leámoslo de nuevo, porque es que vale que nos quede claro. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Así que, amados, para ti y para mí no hay ningún otro consolador que se llame José Luis o Jorge Pérez o no tiene un nombre humano natural. Es el Espíritu Santo. El otro consolador es alguien que viene y vino a ti y a mí de parte del Padre. Es un consolador que nunca muere, porque nos ha sido dado para siempre. Y la palabra para siempre indica que nunca nos abandona, nunca nos dejará y no se irá nunca de ti y de mí. La palabra consolador se traduce aquí como ayudador, abogado, intercesor y denota a alguien que se encarga de nuestro caso y de nuestros asuntos. Consolador, amados, es la misma palabra griega que usa Juan para hablarnos de abogado en primera de Juan 2:1, que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Consolador es estar con una persona que nos acompaña cuando nos sentimos solos. Consolar implica entonces acompañar para enseñar y para guiar, para dar fortaleza, para infundir aliento en los momentos de debilidad, para dar consuelo y esperanza. Y Él, el que habita en ti y en mí, continúa haciendo esa obra maravillosa, porque Él, por la fe y por su gracia, habita en ti y habita en mi espíritu para cumplir esta gloriosa promesa de la que estamos hablando. La palabra otro consolador entonces coloca al Espíritu con mayúscula en la misma categoría de Jesucristo. La promesa del Señor Jesús antes de la cruz para ellos era para siempre, pero no solo para ellos, sino que es una promesa que hoy se ha cumplido con todos nosotros, porque sencillamente Él habita en ti y habita en mí, y el que habita en ti y habita en mí es un espíritu eterno. Vale la pena observar que Jesús usa el término presente con los discípulos diciéndole mora con vosotros. Y luego establece el término futuro estará en vosotros. Para indicarle a los discípulos que ellos ya tenían presente con ellos al Espíritu que es Jesucristo, pero que ese Jesucristo luego de la cruz moraría en cada uno de ellos como una realidad en sus vidas, como lo es para ti y para mí Cristo, una realidad de nuestro espíritu. Así que, amados, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo, además de ayudador, cumple la función maravillosa en ti y en mí de iluminarnos. Y Juan no está hablando de un individuo que en el futuro vendrá a iluminar a la gente, sino que él está hablando del único, del Espíritu Santo de Dios, quien es quien ilumina a todos los santos.
¿Con qué nos ilumina el Espíritu Santo? Otra pregunta para contestar. Nos ilumina con el Espíritu de verdad. Este Espíritu de verdad es el Espíritu que el mundo no puede recibir, pues con claridad meridiana, 1 Corintios 2:12 nos dice lo siguiente: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, note bien, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Vimos en un tema anterior eso, que el espíritu de verdad es para que tú y yo sepamos lo que Dios nos ha dado, la riqueza que tú y yo tenemos en Cristo, la sabiduría a nuestro alcance de la revelación del misterio de Dios que nos es enseñado por el Espíritu Santo en nuestros espíritus. Y surgió otra pregunta: ¿cuál es el espíritu de verdad y el espíritu del mundo? En el texto que leímos, 1 Juan 4 nos tiene la respuesta a esta inquietud, a este interrogante. 1 Juan capítulo 4 dice, el versículo 2 primero, dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y dice Juan, y que ahora ya está en el mundo. Vamos a aprender una lección importante aquí. Notemos bien que dice que el espíritu de verdad lo tiene todo aquel que confiesa a Jesucristo diciendo que ha venido en carne. Pero que el espíritu de error es el espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne. Y en 1 Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes? A los que niegan la verdad de que Él vino en carne. Dice: porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Démonos cuenta, amados, entonces, que mayor es el que está en ¿dónde? En nosotros. Que el que está en el mundo. El que está en nosotros, ¿quién es? Es el Espíritu Santo, es el Espíritu de verdad, es Cristo mismo. Y el espíritu del error es el espíritu que está en el mundo. El que conoce a Dios oye al espíritu de verdad. Pero el que no es de Dios, por supuesto que escucha al espíritu de error. Por tanto, hagamos otra pregunta y contestamos: ¿por qué está en ti y en mí el espíritu de verdad? Sencillamente, amados, porque el Consolador ya vino, ya te entró y me entró a mí, y ya está contigo y está conmigo. Juan capítulo 16, el versículo 7 dice, noten bien, hablando Cristo con sus discípulos antes de la cruz, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Así que surge otra pregunta: ¿cuándo entonces le viene un consolador, el Consolador, a una persona? Indudablemente viene cuando la persona oye y cuando la persona cree. Efesios 1:13. Dice la hermosa palabra de Dios. 1:13. Dice: en Él, o sea, en Cristo,
también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que, amados, vale la pena entonces ir de nuevo al Evangelio de Juan y mirar el capítulo 14 y leer el versículo 26, que nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Qué promesa extraordinaria y maravillosa la que tú y yo tenemos de parte del Padre en Cristo. Y ese Espíritu Consolador que ha venido a nosotros cumple con condiciones extraordinarias que encontramos en el capítulo 16, versículo 8. Leamos juntos. Dice la palabra de Dios: y cuando Él venga, note, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y esto implica, amados, que además de todo, este Espíritu quiere guiarnos a toda la verdad. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Todo esto, por supuesto, hermanos, amerita dedicarle un poco de tiempo más a comprender esta verdad maravillosa. Pero lo cierto, amados, es que Él vino a ti y a mí para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y vino indudablemente, hermanos, con el propósito de consolarnos y de enseñarnos todas las cosas, de guiarnos a toda la verdad. De tal manera, amados, que qué importante es que tú y yo podamos hoy reconocer la presencia real del Espíritu Santo, de Cristo, que es el Espíritu libertador, morando en ti y morando en mí, y guiándonos a toda la verdad, enseñándonos el misterio de Dios, revelándonos de manera diáfana y cristalina el propósito escondido en Dios desde antes de los tiempos de los siglos, y alumbrando, por supuesto, los ojos de nuestro entendimiento, para darnos sabiduría, para darnos entendimiento, y vuelvo y lo repito, para acompañarnos en este proceso de vida que tú y yo estamos viviendo, siendo nuestro más hermoso y maravilloso Consolador, quien nos anima, quien nos fortalece, quien nos da la capacidad no solamente de entender el misterio de Dios, sino la capacidad de poderlo vivir cada día como una experiencia real y propia en nuestras vidas. Así que, amados, desarrollaremos en el próximo tema, uno a uno, las 7 verdades, que es el número completo y perfecto de lo que el Espíritu de verdad ha venido a hacer en ti y en mí, para que este pasaje, por supuesto, nos quede más claro. Por ahora, démosle gracias al Señor. Padre, de verdad que para mí es un privilegio poder compartir la palabra tuya, poderme deleitar cada día, porque mi disfrute y mi diario vivir está concentrado en la Escritura, en escudriñarla y obvio en poderla compartir con mis amados hermanos, para que ellos también puedan obtener, Señor, esa sabiduría oculta, escondida de los ojos de los incrédulos de este mundo, que no confiesan que tú viniste en carne, que no confiesan que tú venciste la muerte y resucitaste y que estás sentado a la diestra del Padre. Pero no solo eso, sino que a nosotros también espiritualmente, habiendo estado muerto, nos has dado vida y nos has sentado juntamente contigo a la diestra de Dios.
Gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Gracias por mis hermanos. Gracias por todos aquellos que me acompañan en este proceso maravilloso. Y la gloria sea integralmente para ti, pues todo esto no proviene de una mente humana como la mía, sino de la revelación del Espíritu de verdad que tú has colocado en cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo te doy gracias. Amén, amén y amén. Amados, qué bendición poder juntos estar recibiendo este maná escondido en este libro maravilloso, siendo guiados por el Espíritu de verdad, entendiendo por el Espíritu Santo todas estas verdades maravillosas. Yo te invito para que te suscribas al canal, estamos creciendo, para que le des like a los videos. Cada vez que lo veas, no cuesta nada darle a la manito que está allí un clic. Eso nos sirve demasiado para que YouTube nos promocione más el canal en diferentes partes del mundo. Además, mis amados, no pueden olvidar el WhatsApp que tenemos aquí en la parte inferior, al cual tú puedes suscribirte, al cual tú puedes meternos en tu teléfono celular y tener comunión con nosotros, pues ese grupo de estudio también ha venido creciendo para la gloria de Dios, y en él tengo la oportunidad de interactuar contigo, de contestar preguntas, de enviarte materiales escritos de todos estos temas maravillosos, a fin de que tú también puedas compartirlos y difundamos la verdad del Evangelio por todo el mundo. Así que, amados, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta ocasión, y nos vemos en el próximo tema, cuando veremos la obra perfecta del Espíritu que ha sido derramado en ti y en mí, y las 7 cosas que Él ha hecho por cada uno de nosotros, para gloria de Dios y, por supuesto, para bendición de nuestra vida. Que el Señor les continúe bendiciendo, y muchas gracias por su atención.